Nuestro siguiente método de análisis es el clustering, o el análisis de clúster, o también llamado de conglomerados o grupos, que es una técnica principalmente no supervisada que se utiliza para clasificación y segmentación. Es uno de los procedimientos hoy en día más utilizados para hacer segmentación. Identificar grupos de sujetos lo más heterogéneo posibles entre sí y lo más homogéneo posibles dentro de cada. El análisis va a establecer los grupos basándose principalmente en la similitud que presenta el conjunto de datos que tengamos respecto a las variables que previamente se especificaron, variables o características. Y en este caso, pues es el análisis y no el analista o no es la persona que hace el análisis quien extrae los grupos de sujetos y sus características definitorias, o sea, el número de segmentos, número de integrantes, es el análisis. Por eso es un método no supervisado, o sea, no le presentamos primero ejemplos para que aprenda. No hay un entrenamiento previo y tampoco existe una clasificación de variables entre variables independientes y variables dependientes. La finalidad del clustering es revelar esas concentraciones en los datos o los casos que tenemos dentro de los datos para agruparlos de una manera eficiente en grupos, conglomerados o clústeres según su homogeneidad entre ellos. Aquí, entonces, con este método podemos utilizar variables tanto cualitativas como cuantitativas. Los grupos se basan principalmente en la proximidad o lejanía de unos con otros, es decir, la distancia que hay entre los grupos de acuerdo a sus características. Es un método también conocido como multivariante o multivariables de clasificación automática y también es un método estadístico. Los grupos no se conocen con anterioridad, pero son sugeridos de acuerdo con la esencia de los mismos datos. El análisis discriminante, por ejemplo, los grupos se definen previamente antes de iniciar el modelo, entonces es un modelo ad hoc. Para el caso del clustering no se especifican los grupos y entonces lo conocemos como post hoc. Si las variables de aglomeración están en distintas escalas, entonces va a ser necesario aplicar la estandarización de escalas o hacer algún método de desviación respecto a la media. Si tenemos también valores desaparecidos, lo más conveniente es eliminarlos porque en los métodos jerárquicos no existe una solución con valores perdidos. Adicionalmente, si tenemos valores atípicos, estos pues van a deformar las distancias entre los elementos de datos y van a producir de alguna forma clústeres unitarios, es decir, clústeres que solo tienen un único elemento. Si además existen correlaciones entre las variables, se va a requerir de hacer un análisis previo de multicolinealidad. La solución del clúster no siempre va a ser una solución única, pero también no deben existir contradicciones entre los distintos métodos que se utilicen para hacer el análisis. El número de elementos en cada clúster debe ser relevante. Entonces, si tenemos valores atípicos en donde pues generaría clústeres de un solo elemento, pues no sería tan relevante el número de elementos en cada clúster. Ahí podríamos utilizarlo para detectar esos valores atípicos. Los grupos o conglomerados deben también tener un sentido conceptual y no variar mucho al variar la muestra o el método que se vaya a aplicar. Los grupos finales pues van a ser tan distintos como los datos lo permitan o como el conjunto de datos que tengamos, el grupo o el problema al que se refieren. Los grupos se van a poder, uh, ya con los grupos formados vamos a poder aplicar otro tipo de análisis como los análisis descriptivos o una regresión logística o a redes neuronales, algún método de predicción ya con los grupos que nosotros tenemos o de clasificación adicional. Los métodos que más se usan son los que pues, se consideran como secuenciales, aglomerativos, jerárquicos y exclusivos. En todos ellos pues, se utilizan o se siguen principalmente dos pasos fundamentales en el proceso de la elaboración de los grupos. El primero
es que los coeficientes de similitud o disimilitud entre los nuevos conglomerados y entre los candidatos potenciales a ser admitidos se recalculan en cada etapa. Luego, el segundo paso es el criterio que se va a utilizar para admitir nuevos miembros a un grupo ya establecido. El método de unión simple o entorno o del vecino más cercano es uno de los métodos clusterings no jerárquicos más utilizados. Otro es el método de la distancia máxima, el método de la media o de la distancia promedio no ponderado, que son no jerárquicos, métodos de conglomerados, ¿no? Métodos de la mediana ponderada, de la mediana, del centroide, el método Ward de mínima, o se conoce como de mínima varianza, y los métodos jerárquicos utilizan principalmente un esquema gráfico llamado dendrograma, que se utiliza para establecer una especie de gráfica tipo arborescente con dependencia jerárquica. Y aquí podríamos tener varios niveles jerárquicos. Este método lo que hace es que parte inicialmente con cada elemento como si fuera un solo grupo independiente y los va agrupando conforme a su distancia. Los más cercanos los agrupa en un clúster y luego ese clúster con otro clúster que esté más cercano hasta tener un clúster único con todos los elementos del conjunto de datos. Es su forma de operar del dendrograma y a partir de ahí se selecciona cuántos grupos se van a considerar. Es decir, el dendrograma es un diagrama similar a es este más bien el diagrama. Aquí, por ejemplo, vemos datos, 10 elementos, y aquí el 8 y 9 son los más cercanos, entonces estos dos forman el primer grupo, que es el clúster A. Luego el 1, 2 forma el clúster B, luego el 1, 2, el clúster B junto con el elemento 3 forman el clúster D, pero el 5 y 6 forman el clúster C, y entre el 5 y 6, que es el clúster C, y el clúster A, forman el clúster E. Y así sucesivamente hasta que todos los elementos forman parte de un solo clúster, que es el clúster H. A partir de ahí se determina cuál va a ser el corte en donde se van a tener una cierta cantidad de grupos. Entonces, es decir, el algoritmo es el que presenta la cantidad de grupos que va a haber en el conjunto de datos. Para los métodos no jerárquicos, no existe una estructura vertical de dependencia entre los grupos, como el esquema de los árboles, en este caso el dendrograma es como un árbol invertido, y por lo tanto no se presentan niveles jerárquicos en los métodos no jerárquicos. El análisis entonces requiere que primero se especifique cuántos clústeres va a haber. Esa es una de las grandes diferencias entre el jerárquico y el no jerárquico. En el no jerárquico se requiere especificar de antemano el número de clústeres en los que se van a agrupar los datos. Como puede no existir un número definido de grupos, o si existen generalmente no se conocen, entonces se lleva a cabo una prueba para que se pueda determinar cuántos grupos va a haber y en esta prueba pues se va repitiendo de manera secuencial o consecutiva para la idea es tantear la clasificación que mejor se ajuste al objetivo del problema. Esta es la principal diferencia pues con el método jerárquico, en donde en el método jerárquico, como mencionábamos hace un momento, la cantidad de grupos sale a partir del dendrograma. En el caso de los métodos no jerárquicos, para asignar nuevos individuos a los grupos ya establecidos, pues se tiene que realizar algún proceso que optimice ese criterio de selección, como la reasignación, la búsqueda de la densidad o métodos directos o la reducción de las dimensiones. El resultado del clúster, entonces, para el clúster no jerárquico va a ser una solución única, dado que ya especificamos cuántos grupos va a haber. Ajá. Y cuántos grupos se van a generar. Por lo tanto, esa solución única genera esa cantidad de grupos. Y la intención es que se llegue a la solución con el menor número de iteraciones. Cuando más cerca estén las medias de arranque de las que van a ser las que finalmente sean obtenidas. El clúster no jerárquico es utilizado o es muy recomendado para grandes cantidades de datos y también puede ser útil para detectar casos atípicos.
Es decir, en el dendrograma sería muy complejo utilizar el método jerárquico con los dendrogramas cuando tenemos una gran cantidad de datos, porque ese diagrama podría no ser muy legible con una gran cantidad de datos. Por eso es que cuando tenemos una mayor cantidad de datos, lo más recomendable es utilizar métodos no jerárquicos. Uno de ellos, el principal método no jerárquico es el K-means clustering. Este método está basado en un algoritmo que funciona de la siguiente forma. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de un conjunto de datos antes de aplicar el algoritmo K-means. Vemos a lo mejor que podemos diferenciar aquí tres grupos, dadas las distancias que hay entre esos datos o entre estos puntos que están marcados en la gráfica. Y tendríamos que después de aplicar el algoritmo K-means, pues nos da efectivamente esos tres grupos, ¿no? Ese sería su resultado. Agrupa ciertos elementos de acuerdo a su proximidad en grupos y diferencia en este caso tres grupos, pero previamente se tuvo que establecer cuántos habría en el conjunto de datos. El algoritmo funciona de la siguiente forma. En el paso 1 seleccionamos el número de clústeres, K, cuántos clústeres va a haber. Luego en el paso 2 selecciona aleatoriamente esos K puntos en el espacio del conjunto de datos, que no necesariamente tienen que ser puntos del conjunto de datos, y a estos los vamos a llamar los centroides. Luego en el paso 3 se asigna cada valor del conjunto de datos al centroide más cercano a él, formando de esa forma los K-clusters o grupos. Luego en el paso 4 desplaza esos centroides una posición aleatoria, cada uno de los centroides los desplaza y vuelve a recalcular las distancias. Si hay elementos en el clúster que vuelven a ser reasignados porque ahora están más cerca de otro centroide que del anterior, entonces regresamos al paso 4 y vuelve a desplazar los centroides y vuelve a recalcular las distancias de cada elemento con los centroides para asignarlos al más cercano. En el momento en que ya no exista reasignación de elementos a un centroide distinto, entonces ahí termina el algoritmo y el modelo está listo. Vamos a verlo con el ejemplo. Paso 1, seleccionamos el número de clústeres que va a haber. En este caso, para este conjunto de datos, podríamos considerar a lo mejor K igual a 2. Entonces, el siguiente paso, paso 2, selecciona aleatoriamente K puntos, o sea, 2 en este caso, que no necesariamente van a ser elementos del conjunto de datos. Dos puntos seleccionamos, el punto, o en este caso representado con un cuadrado azul y el rojo. Y entre estos, todos los elementos se calculan las distancias a cada uno de estos dos puntos o centroides y se asignan al que tenga el centroide más cercano. Aquí gráficamente podríamos representar a lo mejor una línea directa entre los dos centroides y una media, la distancia media, y todos los que están en la parte superior de la línea punteada en verde pertenecen al clúster azul y los que están en la parte inferior de esta misma línea punteada pertenecen al clúster rojo. Entonces marcamos todos esos puntos, todos tendrían el clúster azul más cercano y abajo todos los puntos tendrían el clúster rojo más cercano y estarían asignados a este clúster. Es el paso 3. En el paso 4 movemos los clústeres, movemos los centroides y volvemos a recalcular las distancias. Entonces es posible que algunos elementos cambien de clúster porque ahora están más cerca del otro. En este caso vemos en la gráfica que dos puntos azules ahora están del lado rojo y un punto rojo está del lado azul, entonces son reasignados. Por lo tanto, como hubo una reasignación, regresamos al paso 4. En el paso 4 volvemos a desplazar los centroides y volvemos a recalcular las distancias. Aquí podríamos considerar que todavía entre el punto azul que está en la frontera entre el rojo, pues se reasigna y entonces regresamos al paso 4, movemos los centroides y volvemos a recalcular las distancias hasta el momento en el que ya no hay reasignación. Aquí, después de haber desplazado los centroides, cada uno de los elementos se mantiene en el mismo clúster original, en el mismo centroide. Por lo tanto, concluye el algoritmo y tenemos el modelo listo. Creó esos dos grupos, pero previamente sabíamos que iban a ser dos grupos, dos clústeres, solamente era identificar qué elementos pertenecen a uno y qué elementos pertenecen al otro, de acuerdo a las características que definen los datos.
Ujú. Entonces, ¿qué pasaría si además el valor inicial de la posición de los centroides que queremos generar uh, no es correcta? Es decir, y aplicamos el algoritmo. Es decir, podemos tener este ejemplo, ¿no? En este ejemplo, vamos a considerar K igual a 3 clústeres, y vemos aquí a lo mejor claramente 3 grupos definidos, apreciados visualmente, que podrían ser donde se indiquen los centroides, y esto nos va a generar 3 grupos, 3 clústeres, los verdes, azules y rojos, y tenemos los 3. Pero si inicialmente el algoritmo decíamos que de manera aleatoria selecciona los K-clusters o para generar los centroides de forma aleatoria en algún espacio dentro del conjunto de datos, si inicialmente se iniciaran de esta forma, es decir, el rojo y el azul están en este grupo y el verde, por más que desplacemos va a llegar el momento en que alguno de los clústeres, de los puntos, perdón, no varíen con respecto al centroide al que se encuentran más cercano. Entonces generaría 3 grupos que serían completamente distintos a los grupos que se hicieron en el paso anterior. Es decir, tendríamos aquí 2 grupos de dos soluciones distintas, de 3 grupos, de 3 clústeres. Habría 2 soluciones distintas y habíamos comentado anteriormente que las soluciones no tendrían que ser contradictorias. Entonces, ¿cómo se resolvería esto? Hay un esquema agregado, incorporado más o menos recientemente, que se llama el K-means++, que genera un algoritmo previo para seleccionar los puntos iniciales. Es decir, este K-means++ es un algoritmo que se utiliza únicamente para seleccionar los valores iniciales de los centroides. Fue propuesto en 2007 por David Arthur y Sergei Vasilvinsky para el problema NP duro del K-means, porque es considerado ese algoritmo un NP duro. Y el algoritmo hace lo siguiente. Primero selecciona el primer centroide aleatoriamente escogiendo un valor del conjunto de datos. O sea, en este caso sí escoge un valor del conjunto de datos para el primer centroide. Es decir, previamente sabemos que van a ser K centroides. O es decir, K podría ser 3, K podría ser 5. Entonces, el primero de esos 3 o de esos 5 se selecciona del conjunto de datos que tenemos, ¿no? Calcula las distancias de cada punto con ese centroide y en el siguiente paso escoge un nuevo centroide, el segundo de la cantidad que va a escoger. Ajá, el segundo lo escoge utilizando una distribución de probabilidad ponderada para la distancia al cuadrado. Es decir, calcula esa probabilidad de cuál puede ser y la probabilidad más alta escoge el segundo. Luego repite el paso 2 y el 3 hasta seleccionar los K centroides que necesitaba, es decir, 3 o 5 o N. Los K centroides que requiere, los selecciona. Esa es la forma de hacerlo del K-means++. Con los centroides ya seleccionados, se continúa entonces ya con el método K-means estándar, lo, el algoritmo que vimos previamente. El problema radicaba en la elección inicial de los centroides, el punto inicial donde inician los centroides. Entonces se resuelve con este K-means++ y continúa con el método estándar que ya mencionamos, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos cuántos clústeres debe haber en el conjunto de datos? ¿O cuántos podríamos seleccionar? ¿Cuál es el número correcto de clústeres? En el dendrograma, pues lo vemos en el siguiente tema, pero eh, el método es único también, pero aquí en el método K-means, el de las K-medias, ¿cómo seleccionamos cuál es el método? ¿Cuál es la forma de escoger el número de K-clusters? Una de ellas es la selección se va a hacer a través de la suma de las distancias. Es decir, aquí en esta ecuación, lo que vemos son la suma de la distancia al cuadrada de cada punto con su centroide, la suma de la distancia cuadrada de cada punto con su segundo centroide, primer centroide, segundo centroide, tercer centroide, n centroides. La suma total nos va a dar un valor, pero primero lo haríamos para cierta cantidad de clústeres, es decir, la suma total es lo que nos va a demostrar
cómo varía la clasificación de acuerdo a la cantidad de clústeres. Empezamos primero seleccionando un solo centroide. Un centroide, y se calculan las distancias de todos los elementos del conjunto de datos con ese único centroide, la distancia elevada al cuadrado, la suma de todos, y nos da un valor para WCSS. Después seleccionamos dos centroides y la suma de las distancias de cada elemento con su centroide más cercano, el primer clúster con su centroide, todos los elementos, su centroide más cercano, la suma de la distancia al cuadrado, más las distancias, la suma de todas las distancias de el segundo clúster, de cada elemento del segundo clúster con su centroide, y posteriormente con 3, y luego con 4, con 5, hasta cuántos sería lo máximo que podríamos obtener. Pues la cantidad máxima va a ser K, hasta llegar a K, porque si tenemos primero un solo clúster, luego 2, luego 3 y luego K clústeres, cuando tengamos K clústeres, que es la misma cantidad de elementos que existen en el conjunto de datos, o sea, K sería igual al total de elementos del conjunto de datos, entonces la distancia de cada uno de esos elementos con su centroide es el mismo y la distancia es cero. Entonces la suma llega a cero. Al graficarlo lo veríamos de esta forma. En la gráfica observamos, por ejemplo, cuando tenemos un solo clúster, estos serían los clústeres, y esta sería la suma de las distancias. Cuando tenemos un solo clúster, el valor es el máximo porque todos los elementos se calcula la distancia de cada uno de los elementos con ese único clúster y la suma de las distancias al cuadrado, su total, lo tendríamos aquí. Después, dos clústeres y la suma cambia, disminuye. Luego, 3 clústeres, 4 clústeres, 5, 6, hasta quizás la n clústeres, que sería la misma cantidad de elementos que existen en el conjunto de datos, y eso haría que la suma sea cero, porque cuando tenemos que cada elemento es un centroide, su distancia con él mismo pues va a ser cero, la suma elevado al cuadrado y la suma de todos pues sigue siendo cero. La gráfica entonces muestra una forma de codo, por eso se conoce como el método del codo, the elbow method, y el cambio abrupto que se da es porque disminuye la suma total de esas distancias, pero la disminución va, es decir, la suma va disminuyendo gradualmente, pero aquí donde se da un punto de inflexión, un cambio abrupto, este es el que podríamos considerar como el punto óptimo para obtener el número de clústeres, donde se da el cambio, donde se da el codo. Por eso se conoce como el método del codo. Allí, con ello, con este método podemos determinar la cantidad de clústeres que vamos a tener en nuestro conjunto de datos. Vamos a hacerlo ahora con Python. El archivo de datos que vamos a utilizar es el que se llama molcustomers.csv y sobre ese archivo contiene una serie de datos que ahorita vamos a explicar en cuanto lo carguemos. Entonces abrimos Spider y nos ubicamos en la carpeta donde tenemos el archivo de datos. Nuestro primer archivo de código, entonces lo guardamos como, y dentro de la misma carpeta de clustering vamos a llamarle al archivo Camins. Y lo guardamos y ya establecemos como director de trabajo. Como primer paso, pues vamos como siempre a cargar las librerías que vamos a requerir. Y serían el NumPy, ACMP, el Pandas, ASPD, su alias, y luego el matplotlib.pyplot, ASPLT podría ser. Luego cargamos el conjunto de datos.
Nuestro dataset va a ser igual a el pandas.read csv y aquí únicamente colocamos el nombre del archivo molcustomers.csv. Entonces vamos a ejecutar para ver el contenido del archivo, la importación de librerías, luego cargamos el conjunto de datos y vamos al explorador de variables. Y aquí el dataset, lo que tenemos en el dataset para este ejemplo o este ejercicio, tenemos 200 registros de clientes que a lo mejor fueron, hipotéticamente, pues fueron calificados por un centro comercial, por eso la palabra mall, customers, son clientes calificados en un centro comercial, con una puntuación de acuerdo a lo mejor a su frecuencia de compras en las tiendas, etcétera, y tenemos datos del cliente como su género, la edad y el ingreso anual, pero en miles, ¿no? Aquí ya tenemos las escalas similares entre la edad, el ingreso y la puntuación. Esta puntuación pues es un valor que va de 1 a 100, que dependiendo de qué tan frecuente, qué tan cliente frecuente, pues le da una puntuación más alta. Si es menos frecuente, le da una puntuación más baja a esta cantidad de clientes. No vamos aquí a predecir el score para un nuevo cliente. Eso podría ser a lo mejor un paso posterior, como mencionábamos en la descripción del clustering, sino que vamos a tratar de determinar cuántos grupos tenemos aquí de tipos de clientes, cómo están organizados esos grupos. Posiblemente no necesariamente van a estar por el nivel de ingresos o la puntuación. Si la puntuación va de 1 a 100, pues tenemos valores muy cambiantes: 31, 61, 32, 30, 87, 73, 4, 92, 14. Es decir, no podríamos hacer un grupo por cada elemento, todos los que tienen calificación 50, todos los que tienen calificación 20, sino el tipo de cliente a lo mejor podría estar por el nivel de ingreso, la edad y el género. Eh, no necesariamente ahorita vamos, para poderlo graficar, vamos a utilizar estas dos variables. Es decir, aquí no tenemos variables dependientes e independientes, sino que nuestra X, que sería nuestro conjunto de datos a utilizar, para poderlo graficar, pues vamos a utilizar dos variables: el ingreso anual y la puntuación. Y sobre esos elementos vamos a ver cuántos grupos se formarían. Eh, entonces, nuestra X va a ser igual al dataset.ilog, todos los renglones, coma, y las columnas. Aquí veríamos, esta es la columna 0, 1, 2, 3 y 4. Las columnas 3 y 4. Nuestra X va a ser solamente la columna 3 es el ingreso anual y la columna 4 es la puntuación. Values. Si ejecutamos, entonces nuestra variable del conjunto de datos va a ser nivel de ingresos y puntuación, para este ejemplo. Ahora, el siguiente punto es determinar cuántos clusters podemos tener. Entonces vamos a utilizar el método del codo para determinar el número de clusters. ¿Sí? Entonces vamos a importar from el scikit-learn.cluster importamos la clase K-means. Luego vamos a declarar una variable para la suma de las distancias
y esta variable, más que declararla, la inicializamos con un arreglo vacío, y en un ciclo para i en un rango de 1 a cuántos clústeres. Es decir, aquí vamos a calcular las distancias para un clúster, 2, 3, 4, hasta 10. Entonces lo ponemos hasta 11. Dos puntos. Y aquí en Python esta indentación es importante, es decir, la distancia que hay aquí entre donde inicia el for implica que todos los elementos que estén indentados forman parte del for. Si nos ubicamos al mismo nivel del for, entonces ese elemento ya no forma parte del for, dado que aquí no hay llaves para encerrar el bloque de datos, ¿no? El bloque de código. Entonces aquí vamos, dentro del for vamos a crear una variable kMins igual a el constructor de la clase kMins, y este constructor recibe el número de clusters igual a i, porque dentro del ciclo va a ir variando i como 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Hasta 10 en este caso. Luego el init, para hacer la inicialización de los centroides, vamos a establecer el kMins más. Luego coma, el siguiente argumento, el número máximo de iteraciones, max iter, el valor por defecto es 300, lo vamos a dejar en 300, el número inicial de iteraciones va a ser 10 para obtener el primer clúster, y un random state igual a 0. Para ver información sobre estos argumentos, entonces nos ubicamos aquí en la clase kMins, en el constructor de la clase, y le damos control I para ver la documentación. Aquí vienen los argumentos, número de clusters, el init, y aquí viene la descripción. El número de clusters dice que es opcional, por defecto pondría 8, pero es el número de clusters que va a formar, así como los centroides que va a generar. El init, las opciones son el kMins más, random y nd array, o más bien se le agregaría un arreglo. Este es el método de inicialización. Por defecto utilizaría el kMins, nosotros lo estamos especificando. Este lo que hace, como decíamos hace rato, es el algoritmo para seleccionar inicialmente los centroides para el clustering kMins, y es una forma, como dice aquí, Smart Way, inteligente, para acelerar la convergencia, para obtener, en este caso, los centroides. ¿Sí? Random implicaría que escoge K observaciones, las primeros K renglones del conjunto de datos. Y si le mandamos un arreglo, este tendría que estar formateado por el número de clusters, las características, para obtener los centroides. Es decir, aquí le mandaríamos los centroides. ¿Cuáles serían los valores de los centroides? El kinit, el ninit, es el número del tiempo que el algoritmo kMins va a ejecutar con los diferentes centroides, y el resultado final será la salida la mejor salida de haber ejecutado de manera consecutiva esas 10 iteraciones. Ajá. Luego, el max iter, el default es 300, que es el mismo que colocamos, y es el máximo número de iteraciones que el algoritmo kMins va a realizar para una sola ejecución. Y vienen otros elementos, y atributos del objeto, ¿no? Bien, entonces ahora fuera más bien dentro del mismo ciclo, el kMins lo vamos a ajustar con la X, con nuestro conjunto de datos, para que
podamos obtener los, más bien aquí vamos a sumarle, como ya lo inicializamos antes del ciclo, el WCS, entonces es válido dentro y fuera del mismo ciclo, ¿no? Entonces le vamos agregando, porque lo que vamos a formar es una matriz de las distancias para 1, para 2, para 3, para hasta 10 centroides. Le vamos a mandar el inercia, que es un atributo. Si vemos acá en la documentación, lo vamos agregando al arreglo. En el elemento 0, el 1, 2, vamos agregando con append los valores en cada iteración de la suma de las distancias. Inercia, aquí en la ayuda, buscamos, aquí está inercia, es un float que dice que es la suma de los cuadrados de las distancias de las muestras a su centroide más cercano. Es lo que necesitamos, ¿no? Para graficar el método del codo. Después, pues aquí va a acumular en la variable WCSS, va a acumular las distancias en un arreglo de 10 elementos, ¿no? Un arreglo de una sola dimensión. Entonces ahora vamos a hacer la gráfica. Graficamos el método del codo. Tendríamos que estar hasta la izquierda, es decir, a la misma altura del for, para que no forme parte del ciclo. Y aquí en el PLT vamos a hacer una línea, un plot, en donde el X y Y, X va a ser el mismo rango de elementos del 1 al 11, al 10, porque pues, el 11 es el máximo, pero es hasta n-1, al 10. Y el eje Y va a ser la suma de las distancias. Es decir, el eje X es el número de clústeres, 1, 2, 3, 4, hasta 10, y su correspondiente suma de distancias se encuentra en el arreglo WCSS, que sería el eje Y. Le ponemos un título. Le vamos a llamar método del codo. Luego la etiqueta para el eje X le vamos a llamar número de clusters. Y la etiqueta para el eje Y va a ser la suma de distancias. Y lo mostramos. Vamos a mostrar la gráfica, pero primero vamos a ejecutar esta parte y vemos no hay ningún problema. En el explorador de variables tenemos el WCSS que ya se generó. Entonces tenemos 10 elementos del 0 al 9 con las sumas de las distancias para un clúster, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9 y para 10. Y el valor va disminuyendo, 269.000, 181.000, 106.000, 73.000, 44.000, hasta 20.000, la suma de las distancias, con los valores que tenemos actualmente en X, ¿no? Es decir, el ingreso anual y la puntuación generada por el centro comercial. Graficamos y vemos aquí la gráfica del codo. Si tenemos 200 elementos, podríamos haber puesto aquí hasta 200, 201, pero pues normalmente va a ir disminuyendo casi pegado al eje Y hasta llegar a 0,
con el último, con los 200 elementos, cada uno sería un clúster y su distancia sería 0. Pero aquí podríamos ver que a lo mejor el punto de inflexión está en este punto. Dado que la gráfica nos muestra aquí de 2 en 2, pues este punto podría ser el 5. Si queremos ver la gráfica con más detalle, podríamos a lo mejor cambiarle aquí a 20 elementos, y aquí también que grafique hacia 20 elementos, del 1 al 21. Entonces volvemos a ejecutar desde aquí, porque si lo ejecutamos nada más desde aquí, como aquí está haciendo una pen, le va a agregar a estos 10 que tenemos los otros 20, y en total vamos a tener 30. Entonces lo volvemos a inicializar vacío. Y ahora vemos que WCSS tiene 20 elementos, del 0 al 19, son las distancias para 1, 2 hasta 20 clústeres. Graficamos y lo vemos ahora con más detalle. Entonces, sí veríamos que el punto aquí está en 5, como se veía con 10 elementos, entre 4 y 6. Entonces son 5 realmente, y aquí podríamos decir que nuestro número óptimo de clústeres para este problema es de 5 clústeres. Entonces aquí podríamos indicar que se encontraron 5 clústeres. Estos 5 clústeres son los que vamos a utilizar ahora para hacer la selección o el agrupamiento de todo el conjunto de datos. Es decir, cada elemento pertenecerá a uno de 5 grupos. Este cliente pertenece al grupo, a alguno de estos 5 grupos. Ajá. Por lo tanto, vamos a aplicar el mismo método, pero ya no lo vamos a graficar o a meter en un ciclo para hacer el tanteo como se mencionaba en la presentación anterior. Lo vamos a ejecutar con el número de clústeres igual a 5, sino que vamos a hacer ya la clasificación del conjunto de datos para 5 clústeres, porque nuestro método del codo, con el método del codo determinamos que van a ser 5 clústeres. Entonces lo hacemos para 5 clústeres. Y aquí volvemos a poner todo esto en el método nuevamente que estamos implementando, ¿no? Pero ahora la asignación de los grupos la va a generar en una variable que le vamos a llamar y k-means, va a ser igual al k-means, a nuestro objeto means punto fit predict, o sea, ya hace la asignación de nuestro conjunto de datos a los 5 grupos que hemos determinado. Entonces ejecutamos esto nada más desde la creación del objeto, bueno, la inicialización nueva del objeto k-means con 5 clusters, y creamos la variable y-k-means. Entonces la variable y-k-means nos devolvió estos valores. ¿Sí? Son 5 clusters, pero están numerados del 0 al 4. El grupo 0, el grupo 2, acá arriba veíamos el grupo 1, más arriba el 3, el 4, o sea, tendríamos 5 grupos. Es decir, este es nuestro conjunto de datos, más bien, esta es nuestra predicción o nuestro agrupamiento, y el conjunto de datos original implicaría que, si lo alineamos aquí, el cliente 1 está asignado al grupo 4, el 2 al 3, el 3 al 4. Si vamos más abajo, por ejemplo en la línea 75, el cliente en la línea 75, este cliente pertenece al grupo 1. Más abajo, 135, el 135, este cliente pertenece al grupo 2. Este cliente al 0, este cliente 140 al grupo 0. Ajá. Entonces, podemos ahora aquí determinar cuáles fueron los centros, ¿no?
centros es igual al objeto camins punto cluster centers. Aquí está, cluster centers. Si esto lo ejecutamos, entonces nuestra variable centros que creamos aquí, estas son las coordenadas del centro, ¿no? El eje X y el eje Y, es decir, estos son los valores de el ingreso anual y estas las puntuaciones. Para este ingreso anual, es decir, es la coordenada del punto. No significa que todos los clientes con ingreso anual de 88 están asignados al clúster 0. Ajá. Ahorita vamos a verlo gráficamente. Para hacer la gráfica, vamos ahora vamos a graficar los 5 grupos. Aquí vamos a colocar puntos. Cada cliente va a ser un punto en lugar de un plot, que sería una línea, como en el caso del codo. Un plot es una línea, el scatter sería un punto en donde lleva las coordenadas X y Y, pero los datos van a estar en X con todos los registros y el 0, que es el nivel de ingresos, y para Y va a ser X, todos los registros. No vamos a utilizar todos los registros, pero ahorita lo coloco así, y la columna 1, es decir, del elemento X, de nuestro conjunto X, la columna 0 sería el eje X, y la columna 1 sería el eje Y. Aquí le podemos dar otros parámetros al scatter. Podemos poner, por ejemplo, que el color sea rojo y una etiqueta que mostremos en una leyenda para el grupo 1 de los 5 grupos. Esto lo vamos a copiar para los 5 grupos. Entonces, este va a ser el grupo 5, este va a ser el grupo 4, el grupo 3 y el grupo 2. Pero no todos los registros son de qué grupo. Aquí nosotros podríamos, por ejemplo, utilizar una condicionante. Por ejemplo, si el valor de X podemos decir que los Y, el Y K-means si es igual a 0, la columna 0, esto nos va a devolver solo los registros de X, por ejemplo, los registros de X en donde Y K-means es igual a 0, es decir, pertenecen al grupo 0 o al grupo 1, pero como va de 0 a n-1, son 5 grupos, entonces nos va a devolver estos registros, este no, este sí, este no, ajá, esta situación, y la columna 0, es decir, la columna 0, nada más. Para el segundo caso sería la columna 1. Aquí, por ejemplo, si esto lo ejecuto en la consola, vamos a ver los resultados. Por ejemplo, me dio 70, 71, 73. Es decir, la columna 0 de los registros
en donde el Y-K-Means es 0. Es decir, por ejemplo, empezó con, lo pasamos más para acá, con 70, 71, 71, 73, 73. Es decir, el primer elemento que pertenece al grupo, al primer clúster, que es el 0, es el 124. Entonces, si aquí vemos el renglón 124, el 124 tiene un valor 70, entonces nada más me devolvió el 70. Luego el siguiente es el 128, el 128 es 71, este de acá es 71. El siguiente es 71, que sería el 130, 130 es 71. Uh-huh. Entonces, esta condicionante la podemos utilizar aquí. Esta la quitamos y en lugar de los dos puntos, porque los dos puntos implica todos los renglones, los quitamos y ponemos la condicionante. De este lado, también porque para X y Y me va a devolver los registros donde Y-K-Means es igual a 0, pero me va a devolver la columna 0, que sería el ingreso anual, o la columna 1, que es la puntuación. Ajá. Entonces, aquí también, ahora para el segundo renglón, serían los que pertenecen al grupo 1. Entonces, aquí igual los que pertenecen al grupo 1. Aquí para el grupo 2, que en realidad es el 3, pero como va de 0 a n-1, el 2. Luego esto sería el 3, el 3, y por último el quinto grupo, que es el 4. A esto, ahora lo que vamos a colocarle es un título PLT. Con esto nos va a dar los puntos para los 5 grupos. Bueno, el primer grupo va a ser rojo, el segundo grupo vamos a ponerle azul, al tercer grupo le vamos a cambiar el color a verde, luego al cuarto grupo le podemos poner cian y a este magenta. Entonces, va a mostrar aquí, por ejemplo, para el primer grupo va a mostrar todos estos puntos. Todos estos elementos pertenecen al grupo 0 o al primer grupo. Los va a poner en rojo. Los que pertenezcan al siguiente grupo en azul, en verde, en cian, etc. Entonces ahora ponemos un título. Y aquí le vamos a poner K-Means Clustering. Luego, la etiqueta para el eje Y, para el eje X, serían, como decíamos, en el X tenemos el ingreso anual. Y label para la etiqueta para el eje Y sería la puntuación o el score que teníamos en el conjunto de datos. Puntuación comercial. Y estas etiquetas de los puntos se van a mostrar en un legend. Si no, no las veríamos. Y por último hacemos el show. Mostramos la gráfica. Entonces, si ejecutamos esto, aquí tenemos los grupos. Los 5 grupos. Grupo 1 está en rojo, son todos estos los del grupo 1. El grupo 2 en azul,
el grupo 3 en verde, el 4 en cian y el 5 en magenta. ¿Y qué muestra la gráfica? ¿Qué tenemos aquí? Decíamos que a lo mejor los grupos iban a estar dados por la puntuación nada más, pero no, porque aquí tenemos clientes, por ejemplo, de este grupo, del grupo 4, que tienen puntuación alta y puntuación mediana, o sea, de 60 para arriba, pero también los del grupo 3 tienen de 60 para arriba. Ajá. Estos otros grupos, igual que estos, tienen puntuaciones. Aquí en este caso el agrupamiento está en función de la puntuación obtenida por el centro comercial y de el ingreso anual. Pudimos haber incluido también dentro del conjunto de datos la edad y el género, como tenemos ahí, pero pues obviamente, como comentábamos, es un método multivariante, podemos tener múltiples variables, pero ya no iba a ser tan factible poderlo graficar para verlo de esta forma. Por eso nada más utilizamos dos elementos. Sin embargo, podemos utilizar n cantidad de variables y de esa forma pues nos va a generar los grupos 0, 1, 2, 3, la cantidad de grupos que resulten agregando otras variables, ¿no? En este caso, con estas dos variables fueron 5 grupos y aquí tenemos estos grupos. ¿Qué implica? ¿Qué significa? Vamos a marcar también los centroides, que muestre dónde están posicionados los centroides. Vamos a agregarlo aquí al código. Aquí vamos a agregar ahora un plt.scatter y aquí la coordenada x va a ser los centros, que ya tenemos la variable, todos los registros, la columna 0 y el y va a ser los centros, todos los registros, coma, la columna 1. Y vamos a ponerle un color distinto para que resalte de los otros. Vamos a ponerle yellow, amarillo. Y el label, vamos a ponerle centroides. Son los centroides. Para que se actualice la gráfica hay que cerrarla y volvemos a ejecutarlo. Y ahora sí, aquí vienen los puntos amarillos. Estos son los centroides. Entonces, todos estos puntos, su distancia más cercana está con este centroide, no con este, ni con este, ni con este. Aquí podemos considerar que a lo mejor este punto podría estar más cerca de este, pero fue asignado a este. Entonces el cálculo podría haber resultado más corto hacia este centroide que hacia este, aunque aquí en la gráfica podría apreciarse de otra forma, ¿no? Pero pues en los cálculos es donde está la solución, ¿no? El por qué quedaron asignados a estos grupos. Sí, ahora, ¿qué podemos interpretar con respecto a este clúster? Por eso decíamos, este podría ser un primer paso para después aplicar otro método de análisis, a lo mejor para predecir ahora a qué grupo pertenecería un nuevo cliente que llegara y que le asignáramos un score, una puntuación del centro comercial. Y sabiendo, pues a lo mejor en este caso nada más los ingresos, pero también el género y la edad, entonces a qué grupo pertenecería. ¿Qué implicarían estos grupos? Si podemos aquí, por ejemplo, considerar que estamos hablando del ingreso anual y la puntuación, significa que mientras más alta sea la puntuación, es un cliente más frecuente o compra más. Entonces aquí podríamos ver, por ejemplo, clientes, el grupo 3, que son los verdes, son clientes con altos ingresos y con un nivel de compra alto. Ajá. Entonces estos podrían ser a lo mejor el grupo de clientes o el tipo de cliente objetivo para el centro comercial para enviarle a lo mejor ofertas, promociones, crédito, etcétera, ¿no? Este grupo, el rojo, serían clientes con altos ingresos pero que compran poco. Entonces, ¿qué podríamos considerar? Compran poco, no son muy frecuentes en este centro comercial y tienen altos ingresos, ¿no? A lo mejor habría que motivarlos a comprar más con alguna estrategia de marketing, ¿no? Esto precisamente en los negocios. Este grupo de clientes a lo mejor pues son de bajos ingresos y bajo consumo. Ajá, pero estos clientes a lo mejor son los que también podrían ser un grupo de interés para los negocios. Son clientes de bajos ingresos pero que compran bastante, ¿no? Entonces estos a lo mejor utilizan mucho el crédito, por eso compran mucho y podemos ofrecerles tarjetas o alguna
algún otro beneficio, ¿no? Pagos mensuales, cosas de ese estilo, ¿sí? Y este es un punto intermedio, a lo mejor con ingresos medios y nivel de compra mediano. Entonces, este grupo nos permite ya aquí en el esquema del Business Intelligence tomar decisiones o considerar ciertas estrategias para atender a estos clientes, ¿no? Ujú. Este es el método Cummings Clustering. Vamos a compararlo con el método jerárquico, pero ese método jerárquico lo vamos a mostrar, vamos a hablar de él, lo vamos a describir y vamos a hacer un ejemplo con los mismos datos para ver qué nos resulta con el método jerárquico en el siguiente video.